está sometido a volumen y a presión, porque tiene que expulsar la sangre, pasar la sangre sobre la arteria pulmonar, se hipertrofia. Se dilata también, pero se hipertrofia y por lo tanto llega un momento dado que por la gran hipertensión pulmonar el cortocircuito se invierte. Esto fue lo que describió Eisenmenger, que conocemos como complejo de Eisenmenger. Entonces, en condiciones normales, el volumen del cortocircuito depende obviamente del tamaño del efecto. Si es muy chiquita, habrá poca repercusión hemodinámica, pero si es grande, el hiperflujo pulmonar va a ocasionar cambios en la vasculatura pulmonar. Nuevamente vamos a recordar este esquema del doctor Fitz-Lenner. En ese lado tenemos, fíjense bien, lado derecho, lado izquierdo. Entonces la sangre llega por la vena cava superior, inferior, seno coronario al atrio derecho. Pasa la sangre al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Como hay un mayor flujo hacia la arteria pulmonar, ventrículo derecho y arteria pulmonar, aumenta el flujo pulmonar. Los datos clínicos están en relación a este hiperflujo pulmonar, que son infecciones respiratorias frecuentes y en un momento dado epistaxis. Esta sangre sigue su paso al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, circulación sistémica. Entonces, si este defecto es grande, va a pasar menor cantidad de sangre hacia la aorta y va a haber hipodesarrollo tanto de estatura y de peso. ¿Dónde está el cortocircuito? Entonces va a pasar sangre del ventrículo izquierdo al derecho. Es un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué cavidades crecen? Fíjense bien, recibe mayor volumen ventrículo derecho. Arteria pulmonar, por lo tanto, hiperflujo pulmonar. El atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ventrículos crecen? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Ustedes qué opinan? El derecho. Fíjate, a ver, le llega mayor volumen al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, al pulmón, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ventrículos crecerán? ¿Qué ventrículo recibe mayor volumen? El derecho. Otra vez, fíjate, aquí hay dos flechitas en el derecho. Pulmón, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo le llega a mayor volumen, aunque después pasa, pero por lo tanto ya llegó. ¿Qué ventrículos es? Entonces el izquierdo. Izquierdo. ¿Y el otro no crece? Está llegando también mayor volumen. Fíjense, tiene dos flechas, igual que este. Ambos ventrículos. Y con este esquema tenemos que saber, el que tenga más flechita, ¿sí? Ventrículo derecho, le llega el volumen del ventrículo izquierdo y del atrio izquierdo y el atrio derecho. El volumen normalmente que le llega. Entonces, aumenta su volumen, por eso tiene dos flechas. Arteria pulmonar, hiperflujo pulmonar, cuadros de infecciones respiratorias, epistaxis, mayor volumen al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo y por lo tanto aquí otra vez se distribuye hacia acá y hacia arriba. Entonces crecen ambos ventrículos y la aurícula izquierda o atrio izquierdo. Entonces, obviamente los datos radiográficos van a depender y electrocardiográficos del tamaño del defecto. Cardiomegalia a expensas de qué ventrículo? Ambos ventrículos. Igual, habíamos comentado que estos tres defectos, PSA, CIB y CIA, tienen hiperflujo pulmonar, son cortocircuitos de izquierda a derecha y pueden complicarse con insuficiencia cardíaca en el recién nacido. Los tres, cualquiera de los tres. Pero todo depende del tamaño. El aumento del flujo progresivo, el aumento progresivo de las resistencias pulmonares puede disminuir el cortocircuito arteriovenoso y en un momento dado invertirse. Esto se llama complejo de Eisenmenger.
Esto fue lo que describió Eisenmenger. Cuando un cortocircuito de izquierda a derecha, como C y D, que normalmente pasa del ventrículo izquierdo al derecho, hiperflujo pulmonar, se desarrolla gran hipertensión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Y por lo tanto, el cortocircuito se invierte. Entonces, cuando un cortocircuito de izquierda a derecha, por la gran hipertensión pulmonar, se invierte el circuito, se llama complejo de Eisenmenger. Es decir, ya está complicado. No era cianótico y ahora es cianótico porque pasa a ser ahora cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, veno arterial. Eisenmenger lo describió exactamente en la CID, pero también puede pasar en el PCA o CIA. Cuando es chica, obviamente va a producir poco síntomas, pero entre más grande, más hiperflujo pulmonar, más infecciones pulmonares. Por eso se llama bronquitis frecuente e infecciones pulmonares frecuentes. ¿Cómo es el soplo? Pues pasa sangre del ventrículo izquierdo a derecho durante la sístole. En la diástole no, porque son presiones bajas. Por lo tanto, decimos que es un soplo sistólico, pero como ocurre en el momento de la sístole, es un soplo sistólico intenso, que se distribuye en barra. Es decir, si nosotros ponemos en el mesocardio del lado izquierdo el estetoscopio, igual en el mismo sentido del lado derecho, pues lo vamos a ver la misma intensidad. Por eso se llama soplo sistólico en barra. Realmente el soplo no nos dice si el defecto es grande o pequeño. A veces cuando es muscular, se llama de Roger, el soplo es intenso y el defecto es pequeño. Entonces, el problema es el grado del defecto. Porque entre más grande, mayor hiperflujo pulmonar, mayor cambios en la musculatura pulmonar. Un aspecto importante es determinar el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Se puede hacer con el eco, tener una idea. Y por lo tanto, cuando el gasto pulmonar es el doble o más del sistémico, decimos que lo más probable es que sea quirúrgico. Es un parámetro que se toma de importancia. ¿Qué cavidades crecen en el electro? Ambos ventrículos y atrio izquierdo. Cardiomegalia, ¿expensas de qué? Ambos ventrículos. Aquí estamos viendo que la pulmonar está abombada por el perflujo pulmonar, está crecido ventrículo hacia afuera, pero también hacia arriba. Los dos ventrículos, claro. Y aquí vemos en el electrocardiograma, fíjense bien, si vemos de B1, B2, B3, B4 y B5 y B6, vemos R altas en B5 y B6 con T positiva, quiere decir que lo que le está llegando es mayor volumen. Se llama crecimiento del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. Y aquí en B1 y B2 ven que hay una R no muy alta, pero la T está negativa de ramas asimétricas. Esto es porque tiene hipertrofia y sobrecarga de volumen, pero sobre todo de presión, porque el ventrículo derecho es el que tiene que pasar la sangre hacia la arteria pulmonar. Crecen ambos ventrículos. Pero el electro, cardiomegalia expresa el ventrículo izquierdo por sobrecarga del volumen, y el derecho habitualmente se manifiesta por presión con esta T negativa. Aunque realmente no hay R altas para hablar de crecimiento del ventrículo derecho. Eso es lo que vemos en una radiografía. Cuando vemos una radiografía decimos tiene complejo de Eisenmenger. Una pulmonar muy abombada, fíjense bien, por el gran hiperflujo pulmonar. Ventrículo izquierdo, pero la punta hacia arriba. Y aquí estamos viendo las arterias pulmonares dilatadas. La arteria pulmonar dilatada.
complejo de Eisenmenger, ¿verdad? Con gran pulmonar muy abombada. ¿Por qué? Por el hiperflujo pulmonar ocasiona hipertensión pulmonar y por lo tanto dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Después de tórax y electro, ¿qué estudio sirve? Nos sigue para completar el estudio, tener datos anatómicos y funcionales, el ecocardiograma. Y cuando no es suficiente, se podrá hacer cateterismo cardíaco o resonancia magnética. Tenemos un eco en esta zona. Aquí está la válvula aórtica, cavidades derechas, cavidades izquierdas. Aquí hay un defecto, pero este defecto pues es membranoso, comunica ambos ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, válvula mitral. Perdón, esta es la tricúspide porque es derecha y la mitral está de este lado. Y esta es la aorta. Evolución. Del 30 al 50% se cierra espontáneamente en el primer año de vida. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si es pequeñito, se puede esperar. Pero si se ve que el hiperflujo pulmonar es el doble o más que el sistémico, entonces hay que valorar el tratamiento quirúrgico. Obviamente, si tiene insuficiencia cardíaca, hay que valorar también el tratamiento quirúrgico. El tratamiento obviamente va a depender del grado del circuito, qué reperfusión hemodinámica tiene. Las musculares, sobre todo el 50% se cierran en los primeros 3 años de vida. Si está asintomático puede esperarse, si no hay que operar. Tratamiento quirúrgico. Es lo que le comentaba, hay que tener en cuenta el gasto pulmonar cuando es 1.5 o más. Y el sistémico quiere decir que va a ir aumentando las resistencias pulmonares y se va a ir complicando. Hay 2 métodos de cerrar, lo que vamos a ver cuando veamos comunicación interauricular. Cierre directo del defecto por cirugía cardíaca o cierre percutáneo con algún dispositivo que se llama AMPLAT, que vamos a ver enseguida, sobre todo cuando es muscular. Entonces, ¿alguna pregunta de C y B? Son los aspectos más relevantes, mínimos, que debemos de saber. ¿Qué cavidades crecen? Pues ambos ventrículos. El soplo es holosistólico. ¿En dónde? En mesocardio. En barra. Quiere decir que se irradia en el mesocardio, tanto en el derecho como en el izquierdo. Puedes pasar desapercibido si es pequeño o si dada manifestaciones clínicas, infecciones pulmonares frecuentes o insuficiencia cardíaca, pues entonces se detectará en forma temprana. Entonces, ahora pasamos a 6B, 6A, que es el último defecto de este tipo. Comunicación interatrial. ¿Por qué se cierra el foramen oval? El foramen oval se cierra normalmente en el transcurso de las primeras horas de vida. En el prematuro obviamente va a tardar unos días. Se cierra por aumento en el momento del nacimiento, aumenta la presión del atrio izquierdo y disminuye la presión del atrio derecho. Y del lado derecho tenemos el foramen del lado, bueno, entre los dos tenemos lo que llamamos el foramen oval y del lado izquierdo está la válvula que cierra el foramen oval. ¿Por qué se cierra entonces? Se mantiene cerrada por la mayor presión que existe en el atrio izquierdo en relación al derecho. Entonces se cierra por aumento de la presión de la aurícula izquierda, disminución de la derecha en el momento del nacimiento.
y la válvula del foramen oval está del lado izquierdo, entonces se mantiene cerrado. Vamos a ver varios tipos de CIA. Y de acuerdo a eso va a depender el tipo de tratamiento. Entonces, hay defectos que le vamos a llamar del septum primum. En realidad, desde el punto de vista embriológico, el septum primum da origen al septo interatrial en la parte más baja del tabique interatrial. Y el defecto del ostium secundum, cuando hablamos de defecto de ostium secundum, estamos hablando del foramen oval. Del foramen oval, ostium secundum. La porción más baja del tabique interauricular, ostium primum. Pero también hay otros tipos de defectos entre el tabique interauricular que se llaman de senos venosos. Obviamente está en relación a la vena cava superior e inferior. Aquí están los aspectos anatómicos. Foramen oval. El foramen oval, uno de los más comunes es como lo vemos aquí, que se llama encriba, como si tuviera muchos defectos pequeñitos. Entonces pasa sangre del izquierdo al derecho por todo esto. Pero los defectos más importantes los tenemos aquí. Ostium primum. En la parte más baja del tabique interatrial, entonces, van a comunicar, este defecto va a estar tan grande que va a comunicar las 4 cavidades. Este es un defecto grande. Hay otros de tipo de seno venoso que están cerca de la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior y del seno coronario. Esos son los defectos entre el tabique interauricular o interatrial. Ahora vamos a ver el primero. El primero es de ostium primum, en esta zona. Esto hay que tenerlo en cuenta que se asocia al síndrome de Down. No todos los pacientes que tienen Down tienen lo que se llama canal atrioventricular o auriculoventricular. Aquí dice el 50%, pero eso es estadísticamente nada más. Unos lo tendrán y otros no. El canal atrioventricular, siempre pensamos en síndrome de Down. El síndrome de Down no tiene problema porque si vemos al paciente lo diagnosticamos por su aspecto anatómico. Puede ser parcial este defecto o puede ser completo. Cuando es completo es lo que comentaba. Comunica los dos atrios, pero también comunica el ventrículo izquierdo con el derecho y hay una sola válvula común. Por lo tanto, el defecto es bastante importante. La sangre puede pasar libremente en las 4 cavidades, aumentando el flujo y las presiones pulmonares. Este circuito es de derecha a izquierda. Entonces se asocia al síndrome de Down, el canal atrioventricular, que es un defecto en la parte más baja del tabique interatrial y cuando es completo hay solo una válvula común, es decir, se comunican las 4 cavidades. Siempre que vamos a pensar canal atrioventricular, síndrome de Down. Entonces, ahora vamos a hablar solo de la comunicación interauricular ostium secundum. Es decir, cuando el defecto está a nivel del foramen oval. Entonces, hay un cortocircuito de arterio venoso, es decir, va a pasar sangre del atrio izquierdo al derecho por presiones. Entonces va a haber mayor volumen, va a pasar del atrio derecho por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Como es una válvula grande, no pasa nada, no produce soplo y porque las presiones en diástole son bajas. Este mayor volumen va a llegar al ventrículo derecho, que al recibir mayor volumen se empieza a dilatar. Pero el ventrículo derecho tiene que pasar la sangre hacia la arteria pulmonar.
Por lo tanto, aparte de que llega a mayor volumen y se dilata, también empieza a aumentar su grosor, es decir, se hipertrofia concéntrica. Y este mayor volumen tiene que pasárselo a la válvula pulmonar, que es de este tamaño menor que la tricúspide, y por lo tanto, a su paso, cuando pasa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar sobre esta válvula, vibran sus velos y entonces produce un soplo. En el momento de la sístole, por eso decimos que la comunicación interauricular, el soplo es sistólico en foco pulmonar. Todo depende del grado. Por última vez, vamos a ver este esquema del doctor Fish-Leder. Este esquemita es muy fácil para recordar estos tres defectos que comparten varias situaciones. Uno son cortocircuitos de izquierda a derecha. Por lo tanto, hay hiperflujo pulmonar. Problemas pulmonares crónicos e hipodesarrollo. Todo de acuerdo al defecto. Cuando el defecto es menor o es pequeño, puede pasar desapercibido hasta la edad adulta, o si es más grande, puede llegar a insuficiencia cardíaca en el recién nacido o un poquito más grande. Nuevamente, entonces ahí está. Siempre empezamos por el atrio derecho que sigue, ventrículo derecho. Pasa la sangre a la arteria pulmonar, circulación pulmonar. Atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, circulación sistémica. Aquí está comunicando el atrio izquierdo con el derecho. Fíjense dónde va la flecha, el cortocircuito. Izquierda a derecha. ¿Quién recibe mayor cantidad de sangre? Obviamente el atrio derecho. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, hiperflujo pulmonar. Datos de cuadro frecuente de infecciones respiratorias, puede haber epistaxis. ¿Qué otra cavidad crece? Mayor volumen al atrio izquierdo y después se deriva al atrio derecho y parte al volumen. Si este defecto es grande, menor volumen al ventrículo izquierdo, a la aorta, circulación sistémica, y puede haber un hipodesarrollo, tanto de estatura como de peso. ¿Qué cavidades crecen? A ver qué me dice. La aurícula ¿Qué cavidades? Pues izquierda, ambas la aurículas. derecha y el ventrículo derecho. Cavidades derechas, atrio derecho, ventrículo derecho y Aurícula izquierda. la Ventrículo izquierdo. aurícula izquierda. Entonces, ya se comprendió bien este cuadrito, este es diagrama de Fish-Leder, lado derecho y lado izquierdo. Entonces, nada más ponemos el defecto y podemos saber qué cavidades crecen. Y así nos recordamos fácilmente. Fíjense que la comunicación interauricular puede pasar desapercibido, sobre todo cuando es foramen secundo. Y muchos pacientes pueden vivir asintomáticos y morirse de otra cosa y nunca saber que tuvieron un defecto. Es la mejor tolerada. Pero el problema es, todos sabemos que empiezan los peros entre los 40 años aproximadamente. 40 años, la edad más frecuente de inicio de la diabetes y la hipertensión. Entonces, un problema que parecía inofensivo pasó desapercibido cuando empieza la hipertensión arterial. De repente desarrolla insuficiencia cardíaca y a veces, si nunca se ha detectado ese momento que desarrolla insuficiencia cardíaca, decimos, ¿cómo? Ya tenía un defecto. Y entonces, por eso, hay que valorar siempre si debe de recibir tratamiento quirúrgico o no. Obviamente, ya dijimos los datos clínicos de los tres cuadros frecuentes de infección respiratoria por aumento del flujo pulmonar aumentado, y si el defecto es grande, hipodesarrollo de estatura y de peso. O también, muchos pacientes pueden fallecer sin saber que tuvieron una comunicación interatrial.
¿Cómo es el soplo? Primero tenemos que decir que es un soplo sistólico de tipo expulsivo en foco pulmonar. ¿Y a qué se debe ese soplo? Al hiperflujo a través de la válvula pulmonar, es decir, es un soplo funcional, porque la válvula está bien, pero al recibir mayor cantidad de volumen, por lo tanto, es un soplo sistólico. Pero el segundo ruido, ¿cómo está? Segundo ruido, desdoblado, fijo y constante. Porque está desdoblado el segundo ruido, es decir, está desdoblado en la inspiración y en la expiración. Se desdobla porque al tener mayor volumen y mayor presión, de todas maneras se dilata. Y quiere decir que el ventrículo derecho se va a hacer más grueso, hipertrófico, pero también se va a dilatar. Y entonces se acompaña de bloqueo de la rama derecha. ¿Por qué? Porque se está dilatando el ventrículo. Y entonces eso da origen al segundo ruido, que es el desdoblamiento fijo y constante. Y también porque el ventrículo derecho va a tardar más tiempo en expulsar la sangre sobre una válvula que está normal, pero tiene que pasar mayor volumen. Entonces, la de ostium secundo, que es el clásico, el más común que podemos ver, que va a pasar desapercibido, mejor tolerado, pero en algunos niños puede desarrollar insuficiencia cardíaca y en otros pasa desapercibido. Aquí el eje eléctrico es normal y existe bloqueo incompleto de la rama derecha del haz de His, que como definición, la rama derecha del haz de His se manifiesta por una imagen que se llama RSR en la derivación B1. Entonces es importante, si yo encuentro un joven con un bloqueo de la rama derecha del haz de His y no le encuentro ninguna otra manifestación, que no le encuentro soplo ni nada, puede ser normal, pero lo mejor es hacerle un ecocardiograma para que no se nos pase algún defecto que está pasando desapercibido. Esa es una sugerencia que hay que hacerle al paciente. Cuando es un primo, tenemos un paciente que tiene síndrome de Down. En el electrocardiograma, fíjense bien, el eje eléctrico está desviado a la izquierda y puede haber ocasiones bloqueo AB. Vamos a ver, la comunicación interauricular del tipo ostium secundo. Fíjense, aquí está el hoyote, el defecto. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Tenemos que ver B1, tenemos R. Más que aquí, que realmente aquí no veo yo un bloqueo de la rama derecha, sino veo más que todo una R alta si T negativa, como si tuviera hipertrofia del ventrículo derecho y una S profunda acá. Igual que acá, R altas en B1, en ABR. Aquí la pulmonar está abombada y hay hiperflujo pulmonar. Y el eje eléctrico está a la derecha. A ver, D1 es negativo. A ver, espérenme un momentito, porque si no... Bueno, entonces estamos hablando que el ostium secundo, vamos a ver, bloqueo de la rama derecha, en este caso, pues está presentando una hipertrofia del ventrículo derecho, pero lo más común es bloqueo de la rama derecha y el eje eléctrico a la derecha. Sin embargo,
a veces podemos encontrar una hipertrofia como en este caso, como esta imagen. Y aquí, síndrome de Down, ¿verdad? ¿A qué se asocia? Canal atrioventricular. Cuando es completo, comunica el defecto es en la parte baja del tabique interatrial y se comunican las 4 cavidades y hay solo una válvula que comunica los 2 ventrículos. Aquí el eje eléctrico está a la izquierda, fíjense. En D1 vemos que predomina lo positivo. Y en ABF, lo negativo. Quiere decir que se está desviando a la izquierda. Y en B1 vemos igual, aquí un poquito ancho, R, una pequeña R, QRS ancho, R en pasada y T negativa en B1. Y en B6 está un poquito ancha, pero sobre todo profunda. Quiere decir que está sometido a volumen y a presión. Entonces el electrocardiograma es eléctrico a la izquierda. Y predomina bloqueo de la rama derecha del haz de His. A veces es el bloqueo y a veces es la sobrecarga, la hipertrofia. Cardiomegalia a expensas de qué? Cavidades derechas. Cavidades derechas de hiperflujo pulmonar, sí. Por lo tanto, a ver más flujo pulmonar, la onda, el arco de la pulmonar va a estar abombada y si el defecto es grande, la aorta va a estar, el volumen va a estar disminuido, si no va a estar normal. Todo depende del grado del defecto. Y en este paciente sí hay cardiomegalia, pero a lo mejor grado 1 o 2. Y aquí vemos la pulmonar muy abombada. Dilatación del arco de la pulmonar. Y aquí vemos el hiperflujo pulmonar, es decir, que las venas se vean borrosas. Esa es la hipertensión venocapilar pulmonar, pero aquí estamos viendo que predomina un poquito hacia afuera. Esto está dando el gran hiperflujo pulmonar. Claro que el tipo de ostium primus siempre lo vamos a relacionar con pacientes con síndrome de Down. Situación de Eisenmenger también, una pulmonar muy abombada y cuando vemos así, quiere decir que ya están crecidos los 2 ventrículos. Cuando vemos esta radiografía decimos Eisenmenger, pero entonces ya se perdió la característica del soplo, no sabemos si fue un PCA, conducto arterioso, comunicación interventricular y a veces CIA. El eco nos puede ayudar. El ecocardiograma es la técnica para el diagnóstico de cualquier paciente que tenga soplo. Con él podemos ver datos anatómicos y funcionales. El transtorácico, el transesofágico solo se realiza en algunas situaciones, sobre todo cuando queremos ver cavidad izquierda del corazón. En algunos casos también puede llegarse a ser necesario la resonancia magnética para calcular exactamente la anatomía y la forma del defecto, cuando son más complejos. Aquí tenemos un eco, aquí estamos viendo parte del tabique interatrial y aquí está el defecto. Como siempre, estas en las imágenes, este es del lado derecho y este es el lado izquierdo. Y aquí está el defecto, con un eco se puede determinar. Como ven, el atrio derecho está un poco dilatado porque le está llegando mayor volumen. Algunas comunicaciones interauriculares interatriales se cierran espontáneamente antes de los 2 años. Pero si no hay repercusión hemodinámica, puede esperarse hasta 3 o 6 años de edad. Cirugía, sí, cuando hay datos clínicos o nuevamente el gasto pulmonar es 1.5 a 2 del sistémico.
está indicada la cirugía a cualquier edad o sobre cuando hay datos clínicos, si no, sí puede esperarse. ¿En qué consiste el tratamiento? Consiste en cierre del defecto suturando directamente mediante un parche. El ostium secundum la mayoría se cierra percutáneamente con un dispositivo que le comentaba, que se llama dispositivo de Amplatz. Obviamente cuando es un canal atrioventricular, pues hay que operar. Porque si no se opera, pues no se va a lograr controlar este defecto que está comunicando las 4 cavidades. Aquí tenemos el defecto. Tabique interatrial. Debe de medirse bien todas las características. Es el tamaño, cómo están las paredes, para poder planear bien la aplicación del dispositivo. Este que vemos aquí arriba, este es el dispositivo que lo conocemos como Amplatz. Entonces, hay de distinto tamaño. Por eso es que necesitamos bien saber el defecto, el grosor de la pared, de las características anatómicas del defecto, para poder colocar este diapositivo. No es probar ver si quedó o no quedó. Debe saber exactamente para poder poner el dispositivo. ¿Cómo se pone este dispositivo? Por medio de una vena se llega al atrio derecho, se cruza por el defecto, se cambia y se pone el dispositivo. Se tracciona y se despliega. Entonces, aquí lo estamos viendo. Cómo queda cerrado el defecto. Este es el dispositivo de Amplatz que puede ponerse en 6A, en 6B, cuando es posible, porque el defecto es membranoso y en algunas ocasiones no se puede, pero el tratamiento es cirugía corazón abierto. Y también en el PSA se puede poner. Así queda el dispositivo visto con un ecocardiograma. Y este es otro eco que se llama tridimensional, se ve cómo está cerrado. Cuando no es posible, obviamente tiene que ser cirugía de corazón abierto, se abre el atrio y se pone, aquí está el defecto. Entonces se pone un parche que puede ser del pericardio o de la fascia del temporal o algún otro parche creado para estos problemas quirúrgicos. Y así se queda cerrado directamente. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta de estos 3 defectos? Acuérdense, tenemos que saber en qué consiste el defecto. ¿Qué cavidades es y características del soplo? Si recordamos el esquema de Fish-Leder, lo podemos hacer en cualquier momento a donde estemos. Ya sabemos dónde está el circuito. Si sabemos cuál es el cortocircuito, sabemos qué cavidades crecen. Porque cuando tenemos un paciente de esto, pensamos, bueno, el soplo lo estoy encontrando a nivel del mesocardio y parece que es en barra. Entonces, en el electro, ¿qué debo de tener? Y en la radiografía. Pues están crecidos los 2 ventrículos, 6. Y si crecen los 2 ventrículos, ¿qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Habitualmente encontramos crecimiento del ventrículo izquierdo por volumen y el ventrículo derecho puede estar nada más por sobrecarga sistólica o también tener R altas, que en un momento dado puedan haber R altas en todas las precordiales, cuando están crecidos ambos ventrículos. Entonces, sabiendo qué cavidades crecen, debe de coincidir tanto el electro como la radiografía de tórax. Nos orientan a saber estos datos. El tratamiento sabemos que es quirúrgico. Todo va a depender de los datos ecocardiográficos para decidir su repercusión hemodinámica y decidir si debe de operarse inmediatamente o después, o poder esperar en algunos casos.
Bueno, entonces nos veremos mañana para continuar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. Luego, hasta mañana, Doc. Hasta mañana. Gracias.